Buenas tardes a todas, a todos los que se están conectando en este seminario de Iniciativa ALAS, Incidencia en Política Pública en Salud en América Latina. Nos da muchísimo gusto que se conecten de nuevo y gracias por la espera para poderse conectar. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos en esta ocasión. Ustedes saben que estos webinars que está implementando Iniciativa ALAS parten de una encuesta, por así decirlo, con todas las asociaciones para ver cuáles son los temas que pudieran ser más relevantes, más importantes, más necesarios en la coyuntura actual que se están viviendo en los países en relación al derecho a la salud para las personas con inmunodeficiencias. Entonces, todos los temas, que es muy, muy importante, surge pues de ese consenso, de esa necesidad. Vamos a estar con ustedes compartiendo la coordinación de este seminario web, las personas que integramos la dirección colegiada de Iniciativa ALAS, una servidora Mayela García de México, Faisuli Gaviria de Colombia y Carolina Cantuña, nuestra querida Carito, de Ecuador. Y como ustedes saben, esta dirección colegiada trabaja de manera colectiva, consensamos todos los temas, diseñamos las estrategias basándonos en los acuerdos que tomamos junto con todas las asociaciones que pertenecen a la Iniciativa ALAS y pues nos da muchísimo gusto poder trabajar en colectivo para todas estas asociaciones en Latinoamérica. Por el momento somos ahora 10 países que están integrados a la Alianza de Asociaciones de Inmunodeficiencias Primarias, a nuestra iniciativa, y son en orden de haberse ido integrando México, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, El Salvador, Perú, Nicaragua, Argentina y Guatemala. Nos da muchísimo gusto contar con todas las asociaciones de estos países, contar también con las personas que se están conectando en nuestro Facebook Live en vivo y que vayamos creciendo como asociación tanto en las estrategias que estamos diseñando, en el conocimiento de las realidades en los distintos países, en fin. Entonces, con mucho gusto de participar y de encontrar caminos con agendas colectivas. Y en primer lugar también le quiero dar un saludo muy especial, un agradecimiento muy grande a Vicky y Fred Model, creadores de la Fundación Jeffrey Model, por el apoyo que siempre nos brindan a Iniciativa ALAS desde nuestra fundación. Ellos son socios honorarios de Iniciativa ALAS, nos han acompañado en este proceso, caminado con nosotras, nos han apoyado en la elaboración de materiales, en el apoyo a las organizaciones y de manera muy, muy importante nos apoyan ahora para poder contar con esta plataforma para realizar los seminarios. Así es que un saludo con muchísimo cariño, con mucho agradecimiento a Vicky y Fred Model, esta pareja de personas que comparten con muchas familias aquí en Latinoamérica la situación que vivimos de pues retraso en el diagnóstico de las inmunodeficiencias y de falta de acceso a tratamiento, de búsqueda de construir una política pública que sea integral y que garantice el derecho a la salud para las personas con inmunodeficiencias. Con mucho amor les dedicamos este webinar. También quisiera agradecer de manera muy especial, como siempre, a la doctora Liliana Besrodnik, presidenta de la CID, la Asociación Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias. Con la doctora Liliana hemos trabajado también desde el inicio de la constitución de Iniciativa ALAS y pues ella siempre nos acompaña con toda la mirada médica, clínica, otorgándonos insumos que puedan ser parte de lo que necesitamos como elementos para integrar en una política pública para las inmunodeficiencias primarias. También un saludo muy cariñoso a Liliana. Y desde luego la bienvenida con muchísimo gusto, con mucho cariño a Eva María Ruiz de Castilla, directora de Latin American Patients Academy, que en esta ocasión pues nos alegra, nos honra con su participación. Ella es una destacadísima
experta en la materia de incidencia en política pública en materia de salud en Latinoamérica, así es que es un gusto muy grande que haya hecho un espacio en su agenda para compartir con nosotras y nosotros en esta ocasión. Y bueno, le vamos a ceder la palabra. Eva María, muy bienvenida. Y bueno, la pantalla es tuya también. Contaremos con aproximadamente unos 40 minutos. Las preguntas que nos quieran hacer por el chat o por Facebook Live las irá coordinando mi colega Faisuli Gaviria para poder colocarlas aquí en el debate y contar entonces con los análisis que nos pueda otorgar Eva María. Muchas gracias, Eva María. Muy bienvenidas y bienvenidos todos y adelante. Si puedes habilitar tu micrófono, por favor, Eva María. Ahora sí. Listo. ¿Ahora sí pueden ver la pantalla? Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente siempre es un gusto, un honor poder ayudar, poder colaborar con ustedes. Y es maravilloso lo que están haciendo desde la iniciativa ALAS, ustedes, organizaciones de pacientes de enfermedades poco frecuentes, siempre adelante con todo el tema de advocacy. Yo admiro mucho el trabajo que ustedes hacen, así que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Voy a empezar un poco haciendo un descargo de responsabilidad. Esta presentación representa mi punto de vista y no representa la perspectiva de ninguno de los participantes ni de los organizadores. Estoy aquí a libre voluntad y a gentil invitación de la iniciativa ALAS. Como bien lo ha dicho Maye, yo soy Eva María Ruiz de Castilla, he fundado hace algunos años el Latin American Patients Academy y hace más de 17 años estoy trabajando en comunicaciones estratégicas para desarrollar capacidades en organizaciones de pacientes. He trabajado como funcionario público en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Desarrollo Social en Perú y también he sido consultor para diferentes organismos internacionales multilaterales, trabajando siempre con, digamos, el tema humanitario y de cooperación y sobre todo de desarrollo de capacidades de sociedad civil. Estudié un poquito en Francia, hice mi maestría y mi doctorado allá y ahí también entró un poco mi historia y la vena humanitaria que me arrastra desde entonces y de toda la vida, pues yo empecé trabajando en temas humanitarios gracias a mi hermana que falleció en el año 2006 y pues entré en este mundo porque sentí que había mucho por hacer. Mi trabajo y mi formación permitieron que volcara todo lo que yo había pensado hacer en la vida, en estas cosas que me encantan hacer. Y pues desde entonces me dedico a trabajar en el nombre y en memoria de ella, y también para poder ayudarlos a generar estos espacios donde podemos hacer que las cosas cambien y que cambien para una mejor calidad de vida de los pacientes y de ustedes, ustedes como cuidadores, como pacientes, como mamás, como papás, en fin. El contenido de la presentación va a tener como 3 partes. Voy a un poco introducirles lo que es la Academia de Pacientes, que es LAPA. Después voy a hablar un poco del poder de la sociedad civil, porque eso tiene mucho que ver con el tema de política pública. Y después vamos a hacer un pequeñito análisis de políticas públicas en América Latina, haciendo un poco mención a un artículo que publicaron hace algunos meses en el Orphanet, hablando justamente de políticas públicas en enfermedades poco frecuentes. Les cuento un poquito qué es LAPA en Latinoamérica. LAPA empezó en el año 2018, pero tiene una historia un poco más antigua todavía. Esto empezó en el año 2009, cuando en Perú yo fundé una idea que se llamaba la Universidad del Paciente. Esta idea ganó un premio por el American Cancer Society. Nos nominaron como la mejor organización trabajando un programa interesante en fortalecimiento de capacidades. Después esto fue madurando para que vean cuánto tiempo toma una idea, y se los pongo como ejemplo también, ¿no? Eso es como mucho enfoque, mucho trabajo y sobre todo insistir, ¿no? Insistir en lo que uno quiere lograr. Entonces, luego de estos casi 10 años, de que, digamos, empezamos con la idea, se pudo materializar en LAPA.
que ahora trabaja justamente en estos temas en América Latina. El primer curso se hizo en el nivel regional, luego pasamos al nivel un poco más local, en donde Faisuli, quien está aquí presente, también formó parte y está formando parte de la academia en Colombia. Tenemos alumnos en Argentina y en 11 países de la región. Tenemos el soporte financiero de FIFARMA, que es la Asociación de Laboratorios de la Industria Farmacéutica, y ahí quiero ser transparente también, es casi como un consorcio en donde participan todos. Hemos logrado tener 97 graduados a lo largo de estos 2 años y hemos trabajado 5 tópicos que creemos son importantes porque la propuesta, digamos, educativa y académica del APA es trabajar en el alto nivel y en el alto nivel de la advocacy. Entonces hemos trabajado evaluación de tecnologías sanitarias, investigación y desarrollo e involucramiento de pacientes en el tema de investigación clínica, el tema regulatorio que no es ajeno al tema de políticas públicas y que hay que conocer, y sobre todo el tema de sostenibilidad financiera y económica, y algo que es muy importante también para lograr un buen advocacy es el tema de la comunicación, ¿no? Como ya les dije, son tres programas que hemos realizado, 2018, 2019 y 2020, que estamos ahora empezando. Un poquito de fotos para que ustedes tengan un poquito la idea. Esto fue Argentina, esto fue Colombia, y esto es la APA virtual ahora, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que estamos atravesando, creo que todos estamos en el mismo barco. Por una vez en la historia, todos estamos en el mismo barco con esta pandemia. Yo siempre digo que hay que sacar las cosas positivas que tienen estas cosas que a veces vemos como muy negativas, muy oscuras, muy preocupantes. Creo que lo que nos ha hecho es mirar otras posibilidades, flexibilizar nuestra forma de pensar, imaginarnos y reinventar la forma de comunicarnos. Y fíjense que esta iniciativa ahora nos tiene a todos reunidos. Seguramente ustedes están en diferentes países y gracias a la virtualidad y también al tema de la pandemia, nos hemos puesto como más juiciosos en tratar de reunirnos y lograr este tipo de capacitaciones a nivel virtual. Quiero en segundo punto hacer un poco, digamos, una introducción al tema de políticas públicas. Me pidieron que hable de este tema y quisiera empezar con la introducción para que tengamos todos claros qué es una política pública y, digamos, cómo se implementa, ¿no? La política pública siempre tiende a solucionar un problema, ¿no? Tiende a tener, digamos, en su diseño y implementación consideraciones muy importantes que son los costos y la viabilidad, y luego a resolver problemas que requieren soluciones generalmente no solamente de una disciplina, sino de múltiples disciplinas. Eso es súper importante que lo consideren, ¿no? Luego tenemos que ver que en el ciclo de política pública tenemos una serie de pasos y de momentos en los que tenemos que pensar. Desde la definición del problema, en donde, digamos, tenemos que empezar a pensar qué es este problema, cómo nos afecta y después cómo puede entrar en una agenda, cómo se puede convertir en una política, cómo se legitima y se vuelve una propuesta y cómo se aprueba, ¿no? Y una vez que está aprobado, cómo se implementa. Y algo que siempre nos olvidamos, ¿no? Una vez que se ha implementado, nunca o casi nunca miramos el tema de la evaluación, ¿no? La evaluación nos sirve para retroalimentar, para ver si hemos cumplido el cometido de nuestro problema y sobre todo para ver si esta política ha resuelto el problema, ¿no? Hay algunas consideraciones que ustedes tienen que saber también. Digamos, en el tema del ciclo de la política, la identificación del problema es algo muy importante y en todo proceso ustedes tienen que repensar y formular muchísimo y muy bien el problema y sobre todo mirar la parte financiera y los costos que eso conlleva, ¿no? No siempre, digamos, un problema se convierte en una política, ¿no? En algunos casos, digamos, esto de problematizar el problema, lo estábamos hablando hace poco en un entrenamiento con Giselle Romero, de quien estoy robando estas diapositivas también. El problematizar es un tema muy largo, lleva tiempo, lleva, digamos, muchos recursos para poder, digamos, poder
poner en agenda y sobre todo empezar a trabajar con los actores y con todo, digamos, toda la línea de cosas que se tienen que hacer para lograr que un problema se convierta en política pública, ¿no? Y diseñar. Sobre todo porque la percepción del problema no es la misma para el que lo tiene que para el tomador de decisión, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, mamá de una persona que tiene una enfermedad, no veo las cosas de la misma forma como el funcionario público que tiene que pagar los servicios. Entonces, cuando formulamos un problema, tenemos que pensar en todas esas cuestiones para que, digamos, sea aceptado de alguna manera y sea visto como un problema y que involucra a varios actores. A veces los problemas, cuando no son, digamos, de muchas personas o de una gran cantidad de personas en una comunidad, no son tan visibles. Pero si uno tiene buena estrategia y los vuelve visibles, eso es también una situación interesante. Y ahí surgen las ventanas de oportunidad, ¿no? Cuando estamos listos, y eso es algo que también tienen que saber, es que tenemos que estar listos para cualquier momento, ¿no? Y sobre todo para estas posibilidades y ventanas de oportunidad. En algunos casos, y siempre pongo este ejemplo, cuando nos hemos visto en alguna situación interesante y tenemos enfrente a un tomador de decisión y no tenemos más que 30 segundos, tenemos que impresionar a esta persona en esos 30 segundos para que luego él abra la puerta, él o ella abra la puerta y podamos poner nuestra idea en su agenda, ¿no? Por eso es tan importante que ustedes tengan listo, digamos, el discurso, listo el tema del que quieren hablar en cualquier momento, de tal suerte que están alineados y cuando se presenta la oportunidad, ustedes van y hablan de este tema. Por ejemplo, ahora hay una excelente ventana de oportunidad para trabajar el tema de salud, porque salud se ha puesto en, digamos, la agenda de todo el mundo. Estamos hablando de la pandemia, estamos hablando del problema de salud pública, estamos hablando del presupuesto, estamos hablando, y a veces decimos, pero solo estamos hablando de COVID, ¿no? Sí, estamos hablando solo de COVID en este momento, pero todo el mundo está pensando en qué está pasando con el resto de enfermedades. Entonces, el que en este momento abra esas ventanas de oportunidad y tenga lista, digamos, una propuesta, bien probablemente va a sensibilizar a un tomador de decisión, porque ese tomador de decisión, por varias razones, querrá, digamos, también pensar en estos temas, además del COVID que nos está afectando a todos, ¿no? Ahora, otra cosa, cuando hemos puesto en agenda y hemos logrado que la iniciativa tenga éxito, tenemos que mirar la implementación, ¿no? En el tema de implementación vamos a mirar los resultados, los objetivos asociados, materializar las decisiones que hemos pensado y sobre todo ver qué reformas que ya existían pueden ser alteradas o revertidas para, digamos, mejorar la implementación de la política, ¿no? Los efectos de la política, en fin, son más visibles a medida de que se avanza en la implementación. No siempre cuando uno, por ejemplo, pasa una ley, esta ley tiene, digamos, un resultado inmediato, ¿no? Tenemos para justamente saber qué ha pasado, tenemos que mirar en el tiempo, qué es, digamos, qué ha sucedido y en el proceso de evaluación saber si esto ha funcionado o no. Eso es algo que siempre tenemos que mirar y ahí la sociedad civil tiene un rol sumamente importante, ¿no? Para terminar con el tema de conceptos generales, quisiera dejarles estas dos ideas fuerza. Las políticas tienen que ser técnicamente correctas y políticamente viables. Y también tienen que saber que el apoyo político es fundamental y desde el proceso de decisión hasta la implementación. Si uno no tiene soporte político, va a ser muy difícil que ustedes puedan lograr, digamos, la implementación. Ahora quiero pasar a algo que me encanta y que es, digamos, el motivo de esta charla, el poder de la sociedad civil, ¿no? El valor de la voz del paciente y el valor del trabajo que ustedes están haciendo para organizaciones de pacientes, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la participación de sociedad civil en el tiempo? ¿Se acuerdan que en los años 70, 80, cuando empezaron todas estas, la primera pandemia, digamos, que nosotros nos acordamos bastante bien, que era el tema del VIH? En ese tiempo empezó un movimiento muy asistencial de apoyo al paciente, brindando apoyo psicológico, social, y después
hubo el proceso de educación y difusión para informar. ¿Se acuerdan que hubo mucha educación? Había mucho tema de educación para las enfermedades, opciones de tratamiento, y luego pasamos a una fase de evolución en la participación en tema de recaudación de fondos, en compromiso de actividades de investigación. Eso sucede mucho en el mundo desarrollado, donde las organizaciones de sociedad civil tienen grandes cantidades de dinero para apoyar, sobre todo en investigación clínica, en trabajar por mejorar, digamos, la información que tenemos sobre las enfermedades, y también en el tema de participación en el proceso de desarrollo propio de medicamentos. Después de esto hemos empezado a cabildear, que es la palabra, digamos, de traducción de lo que es advocacy, ¿no? A cabildear ante el gobierno para aumentar la financiación, para aumentar la investigación, para mejorar la legislación, para regionalizar o localizar más la atención, para dirigir a los pacientes a centros de referencia, en fin. Y finalmente ahora estamos en una fase de paciente experto, ¿no? El paciente que sabe, que conoce la regulación, que entiende mucho mejor el tema de la política pública, que se interrelaciona a más altos niveles de decisión y que sobre todo tiene, digamos, la representación y la voz para hablar de las necesidades del paciente. Eso es un poco lo que ha pasado en el ciclo también del desarrollo de sociedad civil, ¿no? Unos más, unos menos en los países dependiendo, hay organizaciones pequeñas, pero a pesar de ser pequeñas tienen un poco ese fundamento y ese trabajo desde atrás que nos ha ayudado, digamos, a impactar, ¿no? El aumento del empoderamiento del paciente, digamos, empezó desde el caso individual de pacientes y familias a involucrar medios de comunicación, luego a tomar medidas políticas, luego grupos de pacientes han empezado a tener acciones colectivas, luego el paciente experto ha empezado a tener mayor empoderamiento en temas más sofisticados, y finalmente los pacientes ahora están, digamos, construyendo una dinámica en lo que es, digamos, la nueva medicina que debería ser ahora la medicina personalizada para algunas enfermedades y algunos casos, ¿no? Quería mostrarles un poco también, un poco de lo que está pasando en la región, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad y estoy tratando de analizar y de mirar qué pasa con las federaciones, sobre todo en el campo de enfermedades crónicas y de enfermedades poco frecuentes. Y aquí les hago un poco, digamos, lo que pasa en la región con los países más grandes, en donde, si se fijan, el único país que tiene una sola federación de enfermedades poco frecuentes es Argentina, ¿no? En todos los otros países que he puesto como ejemplo, hay dos federaciones o dos organizaciones que, digamos, engloban o son paraguas de otras pequeñas organizaciones. Entonces, fíjense que eso también es una dinámica muy interesante en nuestra región, en donde todavía nos estamos empezando a poner de acuerdo, en donde todavía no estamos listos para tener un solo representante y en donde siempre tenemos como dos lados para digamos, mirar, ¿no? También quisiera decirles que el poder de sociedad civil ha sido fantástico en el tema de enfermedades raras. Ustedes como líderes y sobre todo como pioneros en el tema de desarrollo de la advocacy, han logrado cosas muy interesantes que algunas otras organizaciones no han logrado, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de comités específicos para trabajar enfermedades poco frecuentes. Las enfermedades raras tienen, digamos, un comité en el marco de las Naciones Unidas, destinado específicamente a trabajar el tema de enfermedades raras. Ese es un espacio súper interesante para trabajar y para, digamos, incidir en vuestros temas específicos, en este caso el tema digamos, de la red ALAS, y fíjense que ustedes tienen participación directa con el alto nivel que está, digamos, en Naciones Unidas y que trabaja directamente con APEC y con otras redes en donde las enfermedades raras han podido tener un impacto bastante fuerte, ¿no? Ahora quiero hablarles como punto número 3 de un tema que hemos investigado el año
2019 y el 2018, porque como les digo, las cosas no salen tan rápido. Escribir un artículo con rigor científico como se necesita para una publicación en revistas indexadas es difícil y requiere de mucho trabajo, de lectura, investigación. Y este es un artículo que publicaron después de casi 7 meses de que lo sometimos, recién lo publicaron, ¿no? Entonces, fíjense que este es un análisis un poco de las enfermedades raras y las políticas públicas en 6 países de América Latina. Aquí les voy a dar un poco el gran marco, el big picture que se dice en inglés, ¿no? Elegimos 5 dimensiones de políticas para facilitar este análisis. Miramos un poco lo que eran las leyes nacionales, después miramos un poco lo que eran las regulaciones nacionales, la incorporación al sistema de salud de los tratamientos para enfermedades poco frecuentes y la prestación de atención y el compromiso del paciente. Sobre la base de estas 5 dimensiones identificamos varias oportunidades para fortalecer las políticas de las enfermedades raras y aquí les voy a hacer un poquito del resumen de este artículo para que tengan una idea de lo que está pasando como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina han pasado casi 8 años desde la aprobación de la Ley Nacional de Enfermedades Raras, ¿no? Y 4 años desde que se adoptaron los 2 reglamentos de aplicación que compiten entre sí. Entonces hay una ambigüedad normativa, por lo tanto, probablemente el responsable, digamos, del tema de enfermedades poco frecuentes no ha realizado acciones muy concretas en este espacio, ¿no? La reparación de esta ambigüedad debe ser, digamos, una de las cosas que la sociedad civil debería trabajar. Y otra oportunidad importante es un mapeo de la infraestructura que tiene, por ejemplo, el país con respecto al cuidado y al manejo de enfermedades poco frecuentes. FADEPOP y el gobierno tienen una experiencia relevante en el área y están trabajando justamente para este tema y mirar el mejorar este problema de la ambigüedad de las digamos, de estas dos, de estos dos marcos legales entre los cuales hay como una barrera para poder lograr el acceso. En Brasil hay muchas oportunidades legislativas. En el Congreso se aprobó la Ley Nacional para llenar vacíos y modernizar una ordenanza que existía desde el año 2014 y Anvisa y el CONITEC han logrado grandes avances en términos de nuevas vías reguladoras. Entonces hay nuevas vías reguladoras para la revisión y recomendación e incorporación de nuevas drogas para tratamientos de enfermedades poco frecuentes por el SUS. Ahí existe una oportunidad de garantizar que estas decisiones se traduzcan rápidamente en beneficio para los pacientes. Entonces ahí también, por ejemplo, se está trabajando que los centros de referencia autorizados, donde los equipos multidisciplinarios administran la atención, puedan tener, digamos, un modelo un poco más inclusivo desde la voz de sociedad civil para poder abogar por la incorporación de nuevas tecnologías para tratamientos. En Chile, si bien la ley Ricarte Soto ha beneficiado a algunos pacientes, no todos tienen, digamos, incorporada su enfermedad y las necesidades médicas están insatisfechas y pues tal vez esto no es sostenible por ahora en el tiempo. Esta oportunidad para Chile está en aplicar las leyes y regulaciones específicas para enfermedades raras, en donde, digamos, la sociedad civil debería trabajar. Ahora las 2 federaciones me parece que están trabajando justamente por una ley específica, en donde no solamente sea la ley Ricarte Soto, sino una ley específica de enfermedades raras para facilitar las interacciones entre la comunidad que está muy fragmentada, ¿no? En Colombia. A ver, la ley de enfermedades raras en Colombia, digamos, fue adoptada en el 2010. Lo interesante es que es una de las leyes más antiguas entre los 6 países que hemos analizado. Tiene un énfasis explícito en el tema de los derechos de pacientes con enfermedades poco frecuentes y FECOER y los defensores de enfermedades raras han podido ejercer esos derechos a través de reformas adicionales en la atención médica. Sin embargo, la implementación se ha centrado principalmente en la identificación de enfermedades y de pacientes, ¿no? Y ahora lo que se tiene que trabajar un poco es el tema de digamos,
digamos, el mejor acceso de tal suerte que los pacientes puedan tener mayor posibilidad de atención de calidad y sobre todo de acceso. Ahí creo que una de las personas que está asistiendo a esta charla, Eliana Sepúlveda, que trabajó por algunos años en FECOER, no me dejará mentir, y Faisuli, que también es parte digamos, de FECOER, han trabajado y saben que todavía hay muchas cosas que se tienen que hacer para mejorar el acceso en el reglamento y sobre todo establecer centros autorizados en donde haya mayor especialización para el tratamiento de enfermedades poco frecuentes. En México. Bueno, México se beneficia de una concentración de expertos en medicina especializada y servicios en varias áreas. Eso era hasta el año 2019 o 2018. Fíjense que este análisis era un análisis desde el 2018 y 17, 18 y de los últimos 10 años. Dense cuenta que con los cambios políticos, y por eso he dejado este ejemplo aquí, para que se den cuenta también de cómo un tema de voluntad política puede cambiar tanto. En México ahora la situación está muy complicada. El acceso no solamente para enfermedades poco frecuentes está difícil, sino para otras enfermedades, dado que el presidente ha decidido quitar, digamos, el seguro integral que tenían y dividirlo en diferentes modelos y hacer, digamos, y cambiar el modelo que tenían con implementar un modelo de salud para todos, pero que todavía no está siendo implementado en la realidad. Ahí, por ejemplo, hay una oportunidad muy interesante porque se puede trabajar el tema de los registros de enfermedades raras con otros procesos de política que podrían mejorar el acceso a los servicios para enfermedades poco frecuentes. Hay una infraestructura existente, digamos, para tratar este tipo de enfermedades en México. Se ha desarrollado muchísimo y no se tiene que dejar pasar todo este desarrollo y todo este progreso solamente por un tema político que en este momento está sucediendo y que tal vez va a demorar todavía en cambiar. Sin embargo, sociedad civil tiene que seguir parada en pie y adelante para poder mantener estos servicios o seguir trabajando para mejorar o proponer, digamos, soluciones. Perú, digamos, hay una ley de enfermedades raras que finalmente pudieron regular el año pasado. La oportunidad es que para Perú los defensores trabajen juntos para garantizar los elementos clave omitidos en la regulación final, dado que, como les decía, una política, digamos, una idea generalmente se concibe, se problematiza, pero en el momento en el que se aprueba, no se aprueba completamente en algunos casos, y entonces hay algunas, digamos, faltas en la aprobación de la política y eso genera baches en la implementación y ahí es donde sociedad civil y digamos, los otros actores que están interesados en el tema tendrían que ayudar, ¿no? Yo creo que hay casos súper interesantes para mirar y pues algo que quería decirles es que pues ahora la situación del aseguramiento y del acceso se está poniendo mucho más difícil de lo que pensábamos. Quería dejarles esta figura que es muy interesante para mí y que siempre la pongo cuando hablo de este tema, porque esto está muy difícil tanto para nosotros, que somos los usuarios, como para los tomadores de decisión, y ahora es el momento en generar buena evidencia, de tal suerte que cuando vayamos a sugerir cambios o mejoras en la política o nuevas políticas para el tema de enfermedades poco frecuentes, generemos evidencia válida que nos pueda ayudar y que pueda ayudar no solamente a ustedes como usuarios, sino al tomador de decisión a resolver el problema. Y por eso es tan importante que ustedes se eduquen, que se capaciten de tal suerte que, digamos, puedan generar buena evidencia y que se vuelvan realmente actores clave en estos temas, ¿no? Pues yo no quiero extenderme, tal vez tienen preguntas. Quería agradecerles una vez más la invitación. Este tema es apasionante, podríamos hablar de política pública y de cómo se hace, en fin, por semanas y meses, porque esta es una carrera, ¿no? No crean que en 40 minutos o en una hora se puede decir todo, pero he tratado de cubrir lo más que se puede en este tiempo que me han brindado gentilmente la iniciativa ALAS.
Eva, muchísimas gracias. Realmente muy, muy clara toda tu explicación. Sí tenemos varias preguntas en el chat. Bueno, en primer lugar, yo quiero hacer una pregunta y es que en estos momentos en Colombia estamos teniendo un grave problema de desabastecimiento de gamma-globulina, que es la única terapia que tienen los pacientes con inmunodeficiencias primarias. ¿Cómo ves la situación justamente en este momento donde Colombia está entrando en la semana del pico? ¿Es posible ahora hacer como una incidencia política, levantar la voz? ¿Tú crees que sea recomendable o es preferible levantar la voz en unas semanas más tarde? Mira, yo Porque es creo que todos los recursos y toda la mirada está fija es en tratar de salir de este pico. Mira, esa es una pregunta que me la hacen las organizaciones de pacientes con cáncer, las organizaciones de pacientes con artritis, en fin, ¿no? Sin embargo, mi respuesta es la misma para todos, ¿no? Construyamos evidencia, ¿no? Construyamos evidencia para poder hacer el requerimiento que se necesita. Y construyendo esa evidencia es, ok, tengo tantos pacientes, tengo este problema, este es mi único tratamiento, este es mi argumento, son niños, son personas que necesitan, digamos, el tratamiento y no podemos interrumpir el tratamiento de tal suerte que hemos realizado un empadronamiento y, digamos, una base de datos, entregar esa base de datos, ayudar al sistema a resolver el problema, porque en este momento todo el mundo está estresadísimo con la pandemia y tienen razón, ¿no? Tienen razón, hay mucha gente que está muriendo, todos los servicios están colapsados, el presupuesto que nadie esperaba se ha destinado exclusivamente en algunos casos para atender, digamos, la pandemia, pero no debemos olvidar a las otras enfermedades. Y mi respuesta siempre está, generemos evidencia y con esa evidencia me reúno con las autoridades y planteo las soluciones, ¿no? De pronto ustedes tienen el problema de acceso a esta medicación. Entonces, preguntar, ¿no? Si hay disponibilidad y si no hay disponibilidad, ¿cómo podría estar en este momento esa disponibilidad, ¿no? para la medicación? ¿Cómo podría ser la administración de esta medicación? ¿Cómo podría yo decirles cuántas personas necesitan esta medicación? Y ahora, digamos, nos estamos complicando y complejizando en el rol de las organizaciones de pacientes. Sin embargo, ahí justamente necesitamos tener el nivel de conocimiento y el nivel de producción de información que nos dé el valor de poder reunirnos y de poder conversar en cualquier momento. Mira, si bien el pico es ahora, hay que esperar un poquito el buen momento y como les decía, hay ventanas de oportunidad que no se pueden perder, ¿no? Tal vez tener el contacto con alguien en el ministerio o en la Secretaría de Salud o en el Departamento de Enfermedades Poco Frecuentes, no sé, dependiendo de cada país tiene, digamos, una estructura diferente, y tal vez reunirse con ellos y empezar a hablar de lo que está pasando con los pacientes que están afectados y qué sucede si es que ellos no tienen, digamos, su tratamiento a tiempo, ¿no? Eso han hecho en algunos casos los pacientes con cáncer, en Chile también lo han hecho pacientes con enfermedades de alto costo degenerativas, en fin, ¿no? Entonces ha funcionado en algunos casos, en otros han tenido que hacer un poco más de trabajo, pero lo que sí hay una diferencia grande en la generación, sobre todo de evidencia, para poder argumentar mi causa, ¿no? Yo no voy diciendo, oye, la gente está sin tratamiento. No, yo voy y digo, bueno, yo soy representante de esta organización, he empadronado y tengo este registro de todas las personas que tienen esta enfermedad que yo conozco y a todas ellas les he preguntado este cuestionario y estos son los resultados de mi información y por favor necesito que resuelvan este problema. Estos son asegurados en estas EPS, en fin, es, digamos, sofisticar mucho más la forma como uno está ahora conversando con los tomadores de decisión. Perfecto, bueno, en el chat hay muchas personas que están interesadas en conocer un poco más del APA y saber de qué modo se pudieran vincular o recibir educación de parte del APA. Bueno, tú sabes muy bien, así que te dejo de embajadora, Faculi. No, yo vivo totalmente orgullosa, incluso en Cancún el año pasado que tuvimos la oportunidad de vernos, les conté un poquito de lo que estaba viendo.
y yo vivo encantada de todo lo que he aprendido en LAPA, aparte de la oportunidad que uno tiene de conocer a otras personas, líderes de enfermedades poco frecuentes o enfermedades de alto costo, y el intercambio de ideas es increíble, de experiencias es increíble. Yo vivo totalmente orgullosa de pertenecer a LAPA. Pues no sé, pienso que lo ideal sería que de pronto, no sé si puedes dejar tu correo para que se contacten contigo, visiten la página web de LAPA. Sí, a ver, les voy a volver a compartir la pantalla para que tengan y anoten mi correo, pero es muy fácil y se los voy a poner por el chat tal vez también. Ahí tienen mis datos. Se puede ver, ¿sí? Se ve muy bien, Eva María. Muchas gracias. Entonces, ahí tienen mis datos, mi teléfono, o sea que, y Faisuli sabe que yo respondo, así que cuando quieran, estoy a la orden. Entonces, pues, a la orden para ustedes y para cualquier tema específico que quieran tratar. Nos ha pasado que organizaciones de diferentes enfermedades han venido para solicitarnos entrenamientos específicos y con mucho gusto podemos diseñar algo. Es que ustedes tienen, digamos, un punto específico que quisieran tratar. Es parte de las cosas que hacemos también. Así que con mucho gusto podemos diseñar algo. Pues vamos conversando. Ok, bueno, tú nos contabas que en la gran mayoría de países de América Latina hay dos organizaciones sombrilla para las organizaciones de enfermedades raras, ¿cierto? Desde México nos escriben que en México ellos piensan que de pronto hay un poco como de conflicto de intereses porque hay dos liderazgos diferentes, entonces cada uno trata como de jalar para su lado. ¿Qué tan bueno o qué tan malo puede ser que haya una o varias organizaciones? ¿Cuáles son esas ventajas o desventajas? Miren, yo creo que debería haber siempre, nunca podemos estar de acuerdo en todo, no siempre le gustamos a todo el mundo, ¿no? Pero hay que tratar de consensuar lo más que se pueda por un tema de representatividad. La unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, ustedes podrán interpretar mi respuesta. Perfecto. Bueno, Mayela, sí, nos tenemos que unir. Es que definitivamente yo a las personas de mi organización siempre les digo que tenemos que estar unidos porque es que de a uno no nos atienden. Tenemos que llegar todos en bloque a hacer la propuesta, de a uno no nos van a parar bolas. Y esa fue una de las estrategias en las que acordamos en ALAS cuando iniciamos, que nos teníamos que unir para hacer que Latinoamérica fuera más fuerte, porque veíamos que en Europa y en Estados Unidos las inmunodeficiencias primarias son muy fuertes, pero en América Latina nos tenían muy olvidados, muy abandonados, entonces por eso decidimos crear iniciativa ALAS tratando de conformar un bloque y ser más fuertes, pues como al momento de reclamar nuestros derechos. Sí, algo sí, que es importante que tienen que considerar es que, miren, cuando uno se acerca a un tomador de decisión, por ejemplo, hoy y la próxima semana viene otra federación que me dice que hace lo mismo, yo le quito mucha importancia y mucha relevancia, ¿no? Y tengan en cuenta que un tomador de decisión tiene problemas como los vuestros, pero tiene otra tonelada más de cosas que tiene que resolver. Entonces, si es una persona o una organización fuerte que se acerca con una propuesta, con buen argumento, yo voy a escuchar a esa persona. Y eso sí, nunca vayan a conversar con un tomador de decisión sin tener bien claro lo que le van a decir, ¿no? Eso es clave, porque el tomador de decisión tendrá en cuenta la primera impresión y te abrirá la puerta o la ventana en función del interés que le haya puesto a la cosa que le has venido a proponer, ¿no? Entonces, ahí siempre cuando ustedes tengan una reunión, los llamen a tener una reunión, vayan preparados y vayan preparados bien mapeando inclusive a la persona con la que se van a ver. ¿Ya? Eso es un tip y una
clave, súper importante. Ahora tenemos un montón de oportunidades para mapear a las personas, es decir, uno puede buscar la biografía de esa persona en LinkedIn, puede buscar, digamos, qué hace de trabajo en el ministerio o en donde vayan ustedes a reunirse, y eso es algo clave, ¿no? El poder tener empatía con la otra persona y conocer a la otra persona desde antes, te da una ventaja enorme en la entrevista y también en la propuesta que uno vaya a hacer. Por eso es importantísimo estar enfocados, estar, digamos, bien constituidos y llevar el mismo mensaje, ¿no? Porque si estamos llevando varios mensajes y cosas diferentes, en general eso no va a tener solución y se los digo porque también he estado sentado en el sillón de funcionario público y como funcionario uno tiene un montón de problemas, pero un montón de problemas y un montón de decisiones que tomar. Y si alguien viene con una solución, yo tomo la solución más que el problema, ¿me entienden? Si yo vengo a contar un problema y no doy la solución, voy a poner ese problema en la pila de mis problemas y lo voy a dejar hasta cuando tenga tiempo y generalmente nunca tienes tiempo. Perfecto. Bueno, Mayela desde Fumeni, en México, nos dice que las y los pacientes están todavía en general muy ocupados en el cuidado de sus familiares, de modo que su necesidad es más asistencial debido a la falta de garantías de acceso a sus tratamientos básicos. De modo que es muy lenta la transición a pacientes participativos o a construcción de ciudadanía y a la consideración de identificarse como titulares de derecho a la salud. ¿Cómo hacer que los pacientes se empoderen más de sus enfermedades y sean partícipes de esa reclamación del derecho a la salud, Eva María? Miren, eso es algo que, bueno, nosotros a veces en América Latina no tenemos como, digamos, dentro de nuestras venas, o cuando yo digo esto, no lo malinterpreten, es una situación, así se habla en algunos países, esto te tiene que venir de las tripas, ¿no? En el sentido de, tú, por ejemplo, en Europa, y yo que he tenido, digamos, una formación bastante grande en estas cosas, en Francia, por ejemplo, ellos no permiten que si ellos tienen un problema, el tema de la voz de la sociedad civil es importante, es legítima y todas las personas responden, a pesar de que tienes, digamos, estás distraído o súper ocupado cuidando a tu familiar, tienes que ponerte del otro lado porque si no estarás siempre cuidando a tu familiar y no podrás resolver el problema o hacer que alguien te ayude, ¿no? En el tema asistencial estoy de acuerdo, tenemos muchas falencias, nuestros sistemas no nos dan todas esas ayudas que deberíamos tener cuando tenemos un hijo con problemas de discapacidad, cuando la enfermedad incapacita al menor. En fin, es muy difícil, ¿no? En otros países tenemos ayuda, tenemos, digamos, otro tipo de infraestructura, apoyo del gobierno, en fin, pero eso no se ha logrado gratis. Es la propia sociedad que ha luchado para eso. Y es ahí donde, digamos, nosotros tenemos que también documentar. Y siempre les digo, ustedes como cuidadores tienen, digamos, un rol importante en documentar también todo digamos, el journey o el flujo de atender y de cuidar a una persona enferma, sobre todo cuando tienen este tipo digamos, de diagnósticos tan difíciles, ¿no? Nunca quedarse solamente en la posición de víctima. Hay que tratar de luchar y hacer que la otra persona a la que le va a pasar no le pase como a uno, porque ya uno tiene la experiencia y por solidaridad y también por solidaridad hacia el resto digamos, de la comunidad, hacer algo, ¿no? Yo nunca me quedo quieta, ¿no? Entonces, siempre estoy mirando a ver qué más vamos a hacer y por solidaridad empiezo a hacer cosas y después empiezo a buscar, pero eso también, digamos, es un carácter, ¿no? Sin embargo, ustedes como organizaciones de pacientes tienen que generar esa semillita que haga que todas las familias de pacientes con inmunodeficiencias primarias tengan esa vena de trabajar y apoyarlos, ¿no? Solos ustedes como líderes, sin el resto de su comunidad y de sus miembros, tampoco pueden hacer mucho. Entonces ahí también hay responsabilidad de todo el mundo en juntarse y en subirse al mismo coche porque todos están en el mismo problema, ¿no? Y cuanto más visibilidad tengan, evidentemente las cosas van a ser muy diferentes.
Bueno, hay varias personas en Argentina, en Perú, que nos están preguntando que cómo es catalogada si una enfermedad es huérfana o rara. Para el tema de las inmunodeficiencias, en algunos casos es una en 5.000, en otros países es una en 10.000, como para que tengamos esto claro. Sí, miren, eso depende también de la regulación y mucho dependerá del advocacy o del cabildeo que ustedes vayan a hacer. Porque, por ejemplo, hay algunas enfermedades que son no tan poco frecuentes, que son un poco más frecuentes, que están catalogadas y que han sido, digamos, reconocidas como enfermedades poco frecuentes más rápido, ¿no? Y eso también ha sido como la educación y sobre todo el trabajo de las mismas organizaciones y de los mismos pacientes que han abogado para que eso se reconozca. Fíjense que hay una lista de más de 7.000 enfermedades catalogadas que está en Orphanet y que está, digamos, reconocida por varios países, sobre todo en el norte. Digo, en Europa, Eurordis tiene, digamos, una lista súper definida. Aquí también en Estados Unidos tiene una lista súper grande de las 7.000 o más de 7.000 enfermedades poco frecuentes. Entre ellas están las inmunodeficiencias primarias, y ahí tienen que ustedes agarrarse de esas definiciones internacionales, ¿no? Y ver que eso tiene que estar reconocido y sobre todo, pues, abogar para que igual que lo que han hecho, por ejemplo, en Chile o en Perú, por ejemplo, se aprobó una lista de como 300 enfermedades poco frecuentes, pero nadie podía decirte cómo habían hecho esa identificación y ese listado y esa aprobación de ese listado. Fue porque alguien escribió y dijo, bueno, esta es rara, esta también, y después vinieron, digamos, un poco el tema regulatorio. Entonces, dense cuenta que ahí también hubo una ventana de oportunidad de quienes estaban ahí abogando para hacer digamos, enriquecer el listado, ¿no? Y ahora en Chile también están trabajando muchísimo para reconocer algunas de las enfermedades y ampliar la lista progresivamente, porque también cuando una enfermedad es reconocida y está en el listado, generalmente viene acompañada, digamos, de acceso, de regulación y sobre todo digamos, de mayores beneficios o privilegios para quienes ya tienen la enfermedad en la lista de enfermedades raras de cada país. Pero ahí es mucho trabajo de advocacy, mucho trabajo de investigación y de argumento, como les digo. Por eso es que tienen que ustedes educarse y generar muy buena evidencia para poder hacer bien su proceso. Sí, muchísimas gracias, Eva María. Pues por ahora son como las preguntas que teníamos en el chat. Te doy la palabra entonces, Mayela, para que continúes, por favor. Muchas gracias, Faisuli. Y muchas gracias, Eva María, también. ¿Sí me escuchan? Sí. Por toda la exposición y los puntos estratégicos que nos has colocado. Y bueno, quisiera decirte tres cosas. Una, que desde luego la posibilidad de que la APA pueda fortalecer nuestras capacidades en ciencia política sería magnífico para Iniciativa ALAS, que pudiéramos acordar algún tipo de taller que nos pueda dar la APA, sobre todo en estas líneas que tú nos mencionas, que a mí me parece que son muy importantes, que es toda la línea de construir los argumentos con evidencia. Eso algunas organizaciones tenemos más o menos capacidad de hacerlo, porque lo hemos hecho en el pasado, pero ciertamente que son insumos súper necesarios para las negociaciones, porque como muy bien dices, los tomadores de decisiones quieren solución frente a los problemas, no que vayas y les digas, oigan, es que mi problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, con otras varias organizaciones que trabajamos en enfermedades raras, además de las que has mencionado, pues estamos construyendo justamente esos argumentos que tienen que ver, incluso, por ejemplo, además de la prevalencia, del registro, del diagnóstico, de las pruebas confirmatorias, de las pruebas diagnósticas, también con estudios de evaluación económica, porque resulta ser que no siempre los tratamientos adecuados y oportunos, o como el tamiz neonatal, por ejemplo, son, los tratamientos no siempre son más caros que no tratar las enfermedades, porque el no tratarlas significa incapacidades para las personas, complicaciones, comorbilidades, afectaciones en el entorno familiar y comunitario. Entonces, llevando como todo ese análisis muy puntual, muy bien, digamos, construido el argumento, pues incluso eso es favorable para tomar una decisión. Entonces, si nos pudieran ayudar a construir como toda
toda esa metodología, como un taller para las asociaciones de ALAS, sería de una gran fortaleza para nosotros. Y lo segundo que quería yo preguntarte, y le agradezco a Fay por toda la lectura de las preguntas en los distintos canales en que nos llegan, muchas gracias Fay, es este tema de la existencia de listados. ¿Por qué tiene que haber listados en los países para reconocer una enfermedad? Tú ya lo has mencionado, cuando hay investigación, cuando hay terapéuticas ya, digamos, establecidas, avaladas por la OMS, en fin, ¿no? Sin embargo, todo este tema del listado en algunas organizaciones, por ejemplo, en México la lista hay 20, y eso es, digamos, y son esas 20, pues porque esas entraron por algunas razones de advocacy, como tú dices, pero también de ciertos intereses que también siempre están presentes, y otras muchas están excluidas. Entonces, ¿cómo pasar también de las leyes generales en los países que reconocen el derecho a la salud o a la protección de la salud, pero que después la normatividad secundaria te va poniendo como estos candados, bueno, una lista, una norma, un reglamento, un comité, etcétera, etcétera, y entonces se va como impidiendo a las personas el ejercicio de su derecho a la salud, que va a significar probablemente su incapacidad en algunas áreas de sus vidas o incluso su muerte. Entonces, digamos que la pregunta también a analizar, y quizá lo podemos hacer en algún taller, es sobre la existencia de las listas de las enfermedades raras. Y sabemos que la prevalencia es tan baja, como también ya lo dijiste, porque hay un subdiagnóstico, desde luego. Entonces, en realidad no sabemos cuál sea la prevalencia, es la que hay ahora mismo por el retraso en el diagnóstico, que para inmunodeficiencia se calcula que es del 12% en promedio. Sin embargo, como tú dices, hay otras enfermedades con mayor prevalencia que ya están reconocidas en otros países. Entonces, ¿cuál es como la clave? ¿Es la argumentación? ¿Es la presión política? ¿Es la construcción de alianzas sólidas? ¿Es el acuerdo entre todas las organizaciones? Como todas estas vías que intuimos y que desde luego con un taller con ustedes, tanto de manera general para ALAS como puntual para los contextos específicos de cada país, pues nos podrían ayudar a hacer una gran diferencia, sobre todo en el acceso a diagnóstico, tratamientos y en una política pública integral para la atención, no solamente acceso y diagnóstico, registro, financiamiento, sino a la construcción de toda una política pública que sea esa solución a la que tú nos llamas, ¿no? Esas son como algunas reflexiones retomadas de varias organizaciones que quería compartir. Gracias. Gracias, Fay. Bueno, esa es una pregunta que es para un curso. Entonces, bueno, hay que trabajar muchísimo en el tema de los listados. Efectivamente, yo siempre digo que hay mucha injusticia en eso, ¿no? Nunca cuando uno pregunta el origen del listado, no hay una respuesta en la que te digan, ha sido, digamos, el rigor científico y, digamos, la causa de por qué hemos inscrito todas estas en esta lista. En general es porque en ese momento, cuando se adoptó la política, cuando se tomó la decisión, había gente interesada en poner esa lista de enfermedades, ¿no? Y pues poco a poco, progresivamente, dependiendo del grupo y de la unidad del grupo y del argumento, se han ido incrementando los listados, ¿no? En nuestra región. Fíjense que en Europa es diferente, ¿no? Porque ellos tienen todo ese listado de enfermedades que son casi 7.000 y tanto, inclusive no solo 7.000, ¿no? Y todas están en la lista, ¿no? Todas. No hay una sola que está fuera de esa lista. Entonces, ¿por qué? Porque ellos han determinado, la sociedad civil determinó que esa era la lista de las enfermedades. ¿Se dan cuenta? ¿No? La Unión Europea adoptó todo ese número de enfermedades de acuerdo a la investigación que se hizo y a la identificación que se hizo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tratar de trabajar para que ese listado de esas 7.000 sea reconocido y sea la base de la aprobación y decir, bueno, sobre estas 7.000, que ya uno no tiene que probar en cada país, ¿no? Por la prevalencia o qué sé yo. No, aquí en este país de alta vigilancia sanitaria, esta enfermedad sí es una enfermedad poco frecuente, ¿no? Y ese es mi argumento.
¿no? Y en ese país se trata y se interviene esa enfermedad como enfermedad poco frecuente y tiene todo esta gama de, digamos, de tratamiento. Y es ahí donde cuando uno investiga, cuando uno se alía y tal vez podrían tener el soporte de, digamos, Eurordis, de Rare Disease International, en fin, de todas estas organizaciones un poco umbrella o paraguas más grandes para apoyarlos a ustedes a generar esa aprobación y que tendría que ser universal, ¿no? Algo que ha pasado también es que, pues en este Comité de Naciones Unidas, también están progresivamente aprobando ciertas cosas y entre ellas va a estar el listado que si se aprueba, obviamente todos los países miembros de la ONU tendrán que reconocer ese listado como enfermedades poco frecuentes. Entonces, tienen que estar ustedes también muy informados, tratar de mirar y de abogar y pues creo que las cosas están avanzando y yo quiero que se vayan con el fin de semana felices. Las enfermedades poco frecuentes han hecho un trabajo extraordinario en el tema de advocacy, del cual yo siempre tomo ejemplo, ¿ya? Entonces, si bien ustedes pueden sentirse que todo es un desastre, que no hay mucho, que no tenemos, ustedes han hecho muchísimo más que las enfermedades que tienen mayor prevalencia. Y las felicito por eso. Muchas gracias. Pues adelante, Fay. Tu micro. Siempre se me olvida. No, han sido pues como todas las preguntas en el chat. Bueno, por acá nos acaba de escribir Vanessa, linda Vanessa de la Fundación Jeffrey Model. Bueno, nos quería saludar, darnos un bravo por el webinar muy importante, que se sentían pues muy orgullosos de compartir este espacio con nosotros. Muchísimas gracias, Vanessa. Esto ha sido posible realmente por el esfuerzo y el apoyo que ustedes han brindado a Iniciativa ALAS. Mil y mil gracias. Bueno, son como todas las preguntas por ahora, Maggi. Podemos darle entonces paso a Carito. Adelante, por favor. Carito. Buenas noches, Eva María. Qué lindo aprender de ti, contigo. Realmente muy agradecida por Iniciativa ALAS, porque nuestro propósito es ese, apoyar a las asociaciones de toda Latinoamérica y orientarlas para que así juntos logremos esas políticas públicas que tanto nos hacen falta. Te saludo desde Ecuador y quería comentarte que Ecuador también está uniéndose al grupo de federaciones de enfermedades poco frecuentes. Estamos naciendo, FERPOF, y nos encantaría, nos daría muy feliz ser parte de la lista de integrantes en LAPA, porque realmente, bueno, FERPOF está constituido ya por varios líderes de organizaciones de distintas enfermedades raras o poco frecuentes. Y ahora mismo estamos en la lucha constante de una carnetización para los pacientes con enfermedades raras, que quizá puede ir de la mano con el carnet de discapacidad por un tema político que se está presentando en mi país. Pero sí nos encantaría saber hasta qué punto FERPOF, como Federación de Enfermedades Raras, puede estar en LAPA. Y también te hablo como representante de Fundación PIDE, que es la Fundación para Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias de Ecuador, que también me gustaría, al igual que Faisuli, ser parte y representar pues a esta asociación que ya tiene un poquito de trayectoria y pues está aprendiendo muchísimo de la mano de Faisuli y de Mayela. Estoy muy agradecida por eso y no, espectacular tu explicación. Realmente a mí me ayudaste con muchas falencias que justamente en este momento estoy trabajando. Y como te decía, pues, de parte de Iniciativa ALAS, muchas gracias. Comprometerte para que nos ayudes a toda Latinoamérica. Excelente todo y pues nada más que doy por cerrado y este webinar tan importante y les envío un fuerte abrazo a todas y a todos en toda Latinoamérica y que sigamos con este cariño con Iniciativa ALAS para seguir aprendiendo juntos, de la mano. Cuídense mucho, muchísimas gracias y yo muy feliz de poder diseñar algo para ustedes. Conversemos un poco con ustedes y vamos viendo qué podemos hacer. Con mucho gusto lo ejecutamos.
y ahora que tenemos la virtualidad de nuestro lado, que es la parte positiva de la pandemia, podemos hacer millones de cosas lindas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. María, de verdad, con el corazón te agradecemos. Dice Carito que con esto cerramos el webinar, pero en realidad estamos abriendo toda una gama de posibilidades para crecer con ustedes y poder apoyar a las familias, a las niñas y los niños en cada uno de nuestros países. Así es que muy, muy agradecidas. Seguimos con el contacto. Faisuli, muchísimas gracias por ser parte del APA y apoyarnos. No, encantada y orgullosísima, realmente. Muy bien, pues no nos queremos despedir, pero me parece que nos despedimos. A todas las personas que se conectaron pueden escribirnos a Iniciativa Alas. Nos encuentran en internet, encuentran nuestra página web, encuentran nuestra página de Facebook y cuenten entonces que les vamos a responder y desde luego seguiremos adelante para apoyarnos unos a otros en este proceso de reconocimiento y del ejercicio a la salud. Muchísimas gracias. También le quiero agradecer igual, aunque ya lo hicimos al inicio, a Vanessa, que la tenemos mucho en el corazón, a Vicky, un saludo enorme a Vicky y a Fred, Model, por apoyarnos tanto. Muchísimas gracias a todas y muchísimas gracias a todos. Nos vemos próximamente. Saludos.